Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este mes, 1 de mayo, y bienvenidos a su página de Carlos Valencia, suicidólogo, que está vinculada con prevención del suicidio, FETACUM AC, prevención, intervención y posvención del suicidio. Un saludo a la gente de FETACUM, un saludo a los grupos de ingeniería familiar en prevención y en situación de crisis, un saludo también al grupo de acompañamiento suicidológico integral. Bienvenidos, gracias por participar, gracias por estar atentos a las publicaciones, por estar siguiéndonos. Este es un ejercicio que nosotros hacemos constantemente de poder comunicar con ustedes nuestras inquietudes, de poder comunicar cómo vamos desarrollando estos acompañamientos y que al mismo tiempo nos van a ayudar a generar, junto con todos ustedes, una red de contención que nosotros le hemos llamado la contención del observatorio suicidológico. Bienvenidos pues a este espacio en donde el tema de hoy vamos a hablar sobre pandemia y suicidio. ¿Tienen alguna relación? Y vamos a responder esa pregunta en el transcurso de la sesión, y para eso es muy importante que escuchemos con atención cuáles son los elementos de prevención y cuáles son los elementos para riesgo. Si una persona de los que yo voy a ir mencionando va sintiendo que tiene un riesgo, por un lado voy a hablar sobre el riesgo suicidológico, el riesgo de prevención, el riesgo de ideación suicida. Y por otro lado, los factores que se han desencadenado y desarrollado a nivel psicoemocional en la pandemia. Entonces, obviamente, pues en casa también ustedes pueden ir haciendo este enlace, ¿no? Este paralelismo, decir, oye, caray, entonces ¿podría tener alguna consecuencia o no? Porque si bien no queremos ser alarmistas, no queremos caer en FETACUM y su servidor tampoco, como en este morbo de, pues ¿saben qué? Hay que tener mucho cuidado porque la gente se va a empezar. Sí, yo publicaba hace algunos días que hay que estar al pendiente del registro de las estadísticas, de cómo se va dando esta curva de pandemia, de contagios, esta curva que también en algún momento hay que atender de la intención e ideación suicida. Pero el día miércoles platicaba yo con algunos grupos, con el grupo de ingeniería familiar en tiempos de crisis, y hablábamos que los niveles de contención son muy importantes, son vitales para ir desarrollando nuestros propios elementos, nuestros propios herramientas. Después hablábamos el día de ayer sobre el Día del Niño en FETACUM, y ya daba yo un mensaje, ¿verdad?, de cómo aproximar este fenómeno a la realidad de los niños. Les decía yo que veía un programa el día de ayer y que para mí era lamentable a veces cómo programan en medios de comunicación la información y en relación a que los niños, bueno, pues están atentos, tal vez se duerman un poco más tarde. Pero hoy, 1 de mayo, Día del Trabajo, quiero agradecer y dedicar este espacio y esta intervención y este en vivo se lo quiero dedicar a todos los trabajadores del sector salud, a todos los trabajadores que están en hospitales, en clínicas, a camilleros, a la gente de intendencia, al grupo y cuerpo de enfermeras, a los médicos, a toda esta gente que está día con día ahí, esperando a que esto termine y termine de la mejor manera. A ellos les quiero dedicar mis palabras, este espacio, y que por supuesto desde nuestra trinchera, desde FETACUM, desde Carlos Valencia, suicidólogo, y de todas las personas que comparten esta inquietud en FETACUM, la verdad les decimos muchísimas gracias este 1 de mayo, muchísimas gracias, porque están dedicándose a lo que algunos todavía no creen a estas alturas que está pasando. Felicidades. Cuenten con nuestro apoyo, con nuestra contención. Gracias a su confianza también, porque sé que tanto Mirna como Roberto como su servidor estamos teniendo, y el área de contención y prevención, hemos tenido
demanda de médicos, de enfermeras, de gente que de alguna manera está ahí en la primera línea y que nosotros estamos acompañando, estamos atendiendo a este nivel psicoemocional, este acompañamiento de contención en situaciones de riesgo. Pues precisamente por eso hoy el tema es: ¿la pandemia impacta cómo? Sí, impacta al suicidio. Pero muchísimas gracias a los trabajadores de salud física y emocional, por supuesto. Les mando un abrazo y desde aquí les reitero mi respeto, mi cariño y admiración. Muchísimas gracias. Y vamos a comenzar esta relación y quiero comenzar con un escrito que les voy a leer de manera pausada para que vayan ustedes entendiendo cómo es este fenómeno, esta realidad del suicidio. ¿Qué es lo que hacemos en EFETACUM? ¿Con qué nos enfrentamos día con día, momento tras momento? Y el tema es, el título de este escrito se llama ¿Si has pensado en suicidarte? Dedica solo 5 minutos a leer esto y yo se los voy a leer. Muchas gracias. No sé por qué has llegado hasta aquí y tampoco sé quién eres, pero me alegra de que me estés leyendo en este momento. Solo soy alguien que empatiza mucho con el dolor de las personas, por lo que no quiero convencerte de nada. Puedo suponer que si estás escuchando esto, o si estás leyendo esto, es porque estás pasando por un mal momento. Entiendo tu preocupación. Me hubiese encantado estar ahora mismo a tu lado y poder hablarte directamente contigo. Pero como sé que no es posible, intentaré conectar desde aquí contigo. A lo largo de los últimos años, he tenido contacto con personas que han pensado en el suicidio, al igual que tú lo puedas estar pensando ahora. Por eso, durante las siguientes líneas me gustaría poder compartir contigo algunas ideas. Imagino que si estás pensando en quitarte la vida, te sientes muy mal y estás sufriendo mucho. Y no quiero intentar decirte lo que tienes que hacer, pero si has llegado hasta aquí, es que sigues conmigo y esto es bueno. Por lo que quiero darte las gracias. Esto significa que al menos sientes la ambivalencia, sientes la confusión en lo más profundo de tu corazón sobre lo que tienes que hacer para solucionar la situación que estás pasando. No es raro lo que sientes, a mucha gente le ocurre y es absolutamente natural. Estar un poco inseguro sobre qué hacer significa que una parte de ti todavía quiere vivir. Así que me quiero agarrar a este sentimiento en estos momentos. Los pensamientos suicidas surgen en el momento en el que el dolor que estás siendo y sintiendo sobrepasa la puesta en marcha de cualquier recurso para la superación de esta situación. ¿Por qué? Porque es algo que no se elige y por ello quiero que sepas que no eres una persona vulnerable, frágil por tener estos pensamientos. Ni siquiera significa que quieras que tu vida acabe, sino que sientes tanto dolor que crees que no lo puedes soportar en este momento. Cuando este dolor emocional sobrepasa los recursos para poder controlarlo, el resultado puede ser el comienzo de las ideas o sentimientos suicidas. El suicidio es uno de los recursos que encuentran las personas para enfrentar el dolor. Cada persona es muy diferente. Cada uno afronta el dolor de distinta manera. Lo que para una persona puede ser soportable, para otros puede ser que no lo sea. Visto desde esta perspectiva, y no como una elección personal, los sentimientos de suicidio se pueden aliviar
Si el suicidio no se viese como una solución definitiva a un problema temporal, si encuentras la forma de reducir el dolor y aumentar los recursos de afrontamiento, es posible que el dolor disminuya. Querido amigo, querido escucha, querido lector, al igual que me has leído hasta ahora con paciencia, date tiempo cuando te vengan los pensamientos suicidas a la mente. Puedes apuntar en un papel y tenerlo siempre contigo. Y puedes apuntar, por ejemplo, esperaré hasta mañana antes de hacer algo. Sentir y hacer cosas diferentes. Pensar en el suicidio no significa que lo tengas que hacer. Espera y sigue adelante. Como he dicho antes, las personas se suicidan porque están sufriendo mucho y quieren terminar con el dolor buscando un alivio. Visto desde esa perspectiva, es que les importa su persona y no quieren sufrir más. El alivio es un sentimiento y para poder sentirlo, como cualquier emoción, tenemos que estar vivos. Por lo que te pediría que hablaras tus emociones y las ideas de suicidio. Estadísticamente aumenta la probabilidad de que vayas a vivir. No estás solo, no estás sola. Habla sobre lo que estás sintiendo. Puede ser que cada persona reaccione de diferente manera ante tus ideas suicidas. En el caso de que reaccionen de forma distinta a la que se podría esperar, ese comportamiento no es acerca de ti, sino acerca de sus miedos. Sienten miedo a equivocarse o sobre cómo te pueden ayudar. Pero existen otras personas que no te juzgarán y te mostrarán su preocupación. Ahora que estás dando tiempo hasta mañana, intenta ponerte en contacto con alguna persona en que confías. Cuéntale lo que estás pasando. También puedes acudir a profesionales que te apoyen en estos momentos. Por último, te agradecería si te hicieras un plan de seguridad con todos los recursos a los que puedas acudir cuando te veas invadida por los pensamientos suicidas. Te ayudará a poder sobrellevar las situaciones difíciles. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Y recuerda que no estás solo ni estás sola. Estos 5 minutos que le dedicamos a escuchar, yo a leer y ustedes a escuchar este escrito, nos da la seguridad y que en algunos momentos estoy convencido de que hicimos un empate, un clic con alguno de estos pensamientos, con alguna de estas sensaciones. Y nosotros ahora, en esta relación de pandemia y suicidio, podemos decir, lo que estoy sintiendo me puede llevar a pensar en ya no querer estar. Lo que estoy pasando y lo que estoy padeciendo se me hace un sufrimiento que no pueda en algún momento aclarar, solucionar. En donde me sobo, en donde me acaricio para que este dolor desaparezca. ¿Qué me está pasando? ¿Qué está pasando en estos momentos? Ante la pandemia de coronavirus, nos ha tomado por sorpresa y nos ha sorprendido de diferentes maneras. Nos surgen muchas preguntas. ¿Habrá diferencia con otras pandemias? Tuvimos en México hace algunos años alguna pandemia. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hubo tanto encierro? ¿Qué papel juegan en ella el poder del miedo? En todo lo que he leído, escuchado, investigado en este proceso, he escuchado la palabra miedo de manera insistente. De manera que ha sido este miedo uno de los elementos centrales que se apoderó de nuestra vida cotidiana. La medicalización de la vida cotidiana, las desigualdades del sector salud. ¿Cuáles son las emociones que nos invaden y qué papel están desempeñando? ¿Cómo podemos gestionar, cómo podemos administrar esta crisis a nivel emocional que de manera súbita se nos ha venido y que a veces
no estábamos preparados. Que nos dicen, oye, habla de tus sentimientos, ve a terapia, ¿no? Acude con alguien que te pueda apoyar, y no, lo vamos dejando. Y de pronto, ¡pum!, nos aparece esta epidemia, esta pandemia, y no tenemos los recursos. No estábamos preparados para sentir esto que estamos sintiendo. Asimilar un fenómeno de esta magnitud es difícil y puede llegar a ser abrumador. Por eso este espacio es donde voy a hablar sobre algunas recomendaciones, sobre cómo podemos utilizar nuestras emociones y ver si esto tiene relación con esta angustia, este sufrimiento que acabamos de escuchar en esta carta sobre 5 minutos antes de tomar una decisión. Y no solo enfrentar el miedo para protegernos, sino cuidar y cuidarnos durante esta epidemia, así como para reconstruir un futuro, esperemos que mucho mejor, de bienestar mental y de estar bien en general. Para eso he preparado algunas aproximaciones muy puntuales sobre la detección de la conducta suicida, que le hemos llamado factores de riesgo. O sea, lo que quiero es que estos factores de riesgo están en todo tiempo y espacio. Voy a separar primero los factores de riesgo y luego voy a hablar de las consecuencias psicoemocionales de la pandemia, del COVID-19, es decir, lo que está generando esta pandemia, ¿no? Ahora, esto que les quiero comentar es, estos factores siempre están, antes de y después de, pero la pandemia los detona, la pandemia de alguna manera les está dando vida, los potencia o no. Eso es lo que me interesa, que vayamos haciendo nosotros esta relación, decir, caray, hay que tener cuidado, hay que estar atentos. La importancia de la detección de las conductas suicidas obviamente puede salvar vidas. Si las detectamos, prevenimos, protegemos. Algunas personas visitan previamente los centros de atención, van con un psicólogo, estuvieron en depresión años atrás, han sabido que las rupturas amorosas le están costando trabajo, el desempleo, situaciones así. O sea, es decir, en la autopsia psicológica nos damos cuenta de cuál es el factor, o en la carta póstuma, el mensaje póstumo, nos vemos cómo la persona buscó esto que leímos en la carta, lo estaba buscando antes de suicidarse. Sin embargo, también hay otras personas que no tienen contacto previo con algún terapeuta, con algún grupo de contención, y que hubo un silencio total, ¿no? Aunque siempre los suicidólogos decimos, siempre hay migajas, siempre hay una pista, pero hay que estar muy atentos de cómo, aunque no haya contacto previo, la persona nos va enseñando el pan, nos va enseñando la intención. Y si estamos capacitados, preparados y atentos, obviamente tendremos la facultad, tenemos la oportunidad que cuando se nos manifieste, poder prevenir. Esto hace necesario a profesionales y no profesionales de otros ámbitos aprendan a reconocer los factores de riesgo suicida para valorar gravedad, poder tomar decisiones y ponerse en disposición de ayudar y de acompañar, por supuesto. El riesgo señala la probabilidad de que un hecho particular ocurra y tenga una naturaleza muy dinámica, porque cada persona está viviendo, sí, esto depende de la psique del sujeto y depende del momento que está viviendo ese sujeto en particular, esta persona en particular. Generalmente el riesgo se valora como un alto o bajo, alto riesgo o bajo riesgo. Pero que estos dos polos, que son los que se evalúan, ¿no? Pero ya cuando estamos diciendo, esta persona está a alto riesgo, esta persona tiene un bajo riesgo. Una vez que la persona está formada y está preparada
Podrá tomar decisiones pertinentes para afrontar la situación de manera conveniente. Es que yo no le quise decir nada, es que qué tal si me equivocaba, es que este miedo a no equivocarte, este miedo a no fallar, fue lo que falló. En la siguiente tabla, en la siguiente lista, podemos observar cuáles son algunos de los factores de riesgo asociados con la conducta suicida. Esto, recuerden, no es todavía en relación a la pandemia. Estos son los factores generales de riesgo para el suicidio. Soledad, ustedes vayan viendo si puede haber una relación. Soledad, aislamiento social, factores de riesgo para el suicidio. Ser hombre, abuso de alcohol o drogas. Otros trastornos mentales, particularmente depresión. Episodios de autolesiones anteriores, sobre todo si ocultaron esos episodios. Historias de tratamiento psiquiátrico. Historia familiar de trastornos psiquiátricos. Desesperanza. Gravedad o intentos de suicida. Cuando ya hay un intento, la persona te habla de elección de métodos letales, acceso a esos métodos, planificación suicida, bajo nivel social o de integración, desempleo, trastornos de personalidad, problemas físicos, especialmente en varones de la tercera edad, trastornos cardiovasculares, hipertensión, úlcera péptica. Eventos que detonan el riesgo. Duelo o pérdida. Problemas económicos. Problemas legales. Abusos sexuales, físicos o psicológicos. Problemas de relación. Pérdidas del padre o madre durante la infancia por separación o muerte. Exposición a conductas suicidas. Como verán, la lista es muy general y puede ser que toque o no en algunas experiencias personales de cada uno de ustedes. La cuestión es entender cómo hemos trabajado esas experiencias. Esto es lo importante. Ante la pérdida actual, ante la situación que estoy viviendo, tengo que hacer una memoria emocional para poder decir, yo he pasado por esto. Yo he vivido y convivido en estas situaciones y aquí estoy escuchando a Carlos y aquí estoy tratando de hacer con mi vida algo que genere sentido para mí y para mi entorno. Ahora, pandemia COVID-19, esta pandemia. Como les digo, el primer referente es el miedo. El miedo es una emoción desagradable. Todos hemos tenido miedo. Pero es desagradable, pero muy saludable, necesaria y adaptativa. Sin embargo, el miedo intenso y extremo lleva a un bloqueo emocional que lo hace, en muchas ocasiones, a paralizarnos. La consecuencia es que nos anula la capacidad de reacción o de buscar soluciones o de alternativas que nos ayuden a estar mejor. No hay nada más discapacitante que el miedo. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar esta pandemia? A nivel psicológico, a nivel psicoemocional. Y ante esa situación, nosotros, tanto su servidor Carlos Valencia, suicidólogo, en esta página, en la página de FETACUM AC, Prevención, Intervención y Posvención del Suicidio, en los grupos que tenemos y toda nuestra forma de comunicarnos, ofrecemos una serie de recomendaciones en diferentes situaciones. La primera, si no estás afectado por esta enfermedad, pero estás sintiendo una serie de emociones con alta intensidad y persistentes como nerviosismo, agitación o tensión, con sensación de peligro inminente y pánico o pánico. Si no puedes dejar de pensar en otra cosa que no sea la enfermedad o la preocupación de estar enfermo. Si necesitas estar permanente viendo y oyendo información sobre este tema. Si tienes dificultad para concentrarte e interesarte por otros asuntos. Si te cuesta desarrollar tus labores cotidianas o realizar un trabajo adecuadamente porque el miedo te paraliza.
Estás en estado de alerta todo el tiempo, analizando tus sensaciones corporales e interpretándolas como síntomas de la enfermedad. Te cuesta controlar tu preocupación y preguntas persistentemente a tus familiares por su estado de salud. Percibes un aumento en tu ritmo cardíaco, respiras de manera acelerada, hiperventilación, sudoración o temblores sin causa justificada. Presentas problemas para tener un sueño reparador, dormitas, no duermes. Te recomendamos lo siguiente. Identifica pensamientos que puedan generarte malestar. Pensar constantemente en la enfermedad puede hacer que aparezcan o se acentúen síntomas que incrementen tu malestar emocional. Ya lo hemos visto, estrés, ansiedad. Reconoce tus emociones y acéptalas. Estoy molesto, estoy contento, es decir, no se trata de simular. La simulación se acaba. Si es necesario, comparte tu situación con las personas más cercanas para encontrar ayuda y el apoyo que se necesita. Cuestiónate, busca pruebas de realidad y datos fiables. Conozca los hechos, los datos fiables que ofrecen la parte científica, la parte oficial. Evita información que no provenga de estas fuentes o fuentes confiables, descartando información, imágenes alarmistas. No estás como para esas notas o para esa información. Informa a tus seres queridos de manera realista, habla con ellos, son pequeñas, con atención y tacto. En el caso de menores o personas especialmente vulnerables como ancianos, en el caso de menores o personas especialmente vulnerables como ancianos, no les mientas y proporciónales explicaciones veraces, adaptadas a su nivel de comprensión. No le vayas a decir esto, no le digas lo otro, mejor no le comentes, mejor ¿por qué no se lo dices? A su nivel de adaptación, a su nivel de cognición, mejor. Yo sé que a veces en la cultura familiar, los secretos familiares son como la fuente de inspiración, como para algunos. Eso no se dice, de eso no se habla. Pues miren, ese es el origen de las situaciones críticas a veces. Evita la sobreinformación, ya que estar permanentemente conectado, entre más informado no significa que no estés en sensación de riesgo y nerviosismo, porque vas a caer en un nerviosismo de manera innecesaria. Pon a prueba la información que compartes y si usas redes sociales, por favor, infórmate y procura hacerlo de manera con oficiales, con científicos, es decir, todo mundo especula y pues no faltan los conspiranoicos que también están todavía presentes. Esto no es real, dice. Yo no sé en dónde o bajo qué concepto de lo real o de la realidad y de la realidad están hablando. Por eso damos unas pautas emocionales de autocuidado. Mantén una actitud positiva. Mantén una actitud de fortaleza y de capacidad. Sé capaz y fuerte, optimista. Lleva a cabo hábitos adecuados de higiene, prevención que recomienden las autoridades, ¿no? Aquí hemos como hasta el cansancio, lávate las manos, la sana distancia. ¿Cómo estaremos evolucionados? Que nos están diciendo que la distancia debe ser prudente, pero lo peor, que a estas alturas de nuestra vida nos digan cómo lavarnos las manos. Pero bueno, hagamos caso. Evita estar hablando permanentemente del coronavirus. Apóyate en tu familia y amigos. En verdad, ahí vas a ver quién es la familia y quiénes son los amigos. Ayude a su familia y amigos a mantener la calma y tener un pensamiento adaptativo. Esto es muy importante. ¿Quién sobrevive? El que se adapta. No el mejor, no el más rico, no el más pobre, no el más guapo, la más talentosa, el que se adapta. Acuda a fuentes oficiales y busque información con expertos. No contribuyas, por favor, a dar difusión, ¿verdad?, a noticias falsas. No alimentes el miedo.
ni lo compartas. Resuelve tu miedo, tu propio miedo. Ten cuidado con las conductas de rechazo, estigma o discriminación. La vimos con estos hombres y mujeres que hoy les estoy dedicando este en vivo y que les agradezco otra vez. ¿Cómo podemos pensar en discriminarlos y estigmatizarlos? Pero es que es el miedo. El miedo puede hacer que nos comportemos así, como animales, de forma impulsiva, rechazando o discriminando a otras personas. Si eres población en riesgo, te recomiendo lo siguiente: que ellos determinen tu estado emocional. Nosotros tenemos qué mensajes, qué hacer pruebas, qué podemos hacer una llamada. Informémonos de manera realista y sigan las pautas de autocuidado. No hay más. No trivialice su riesgo para intentar evadir la sensación de miedo o aprensión a la enfermedad. Esto yo le decía a una paciente. No, estoy bien, esto no pasa nada, es que mira, no, a ver, no hay que trivializar esto, no es algo así como que se quita, no es gripe, pero tampoco magnifique, me siento muy mal, no sé, ya, me siento muy mal, esta parte, si eres hipocondríaco, pues entonces trata de, precisamente, uno de tus factores de control es alejarte de estas situaciones, sea precavido, prudente, no te alarmes. Si te recomiendan medidas de aislamiento, tengan presente que es un escenario que se puede llevar sin estrés, sin ansiedad, soledad, frustración, aburrimiento, sin enfado, junto con sentimientos de miedo y desesperanza, pero no necesariamente tengo que estar totalmente, ¿no?, desbordado. Estos efectos pueden durar o aparecer incluso después del confinamiento. Trata de mantenerte ocupado y conectado con tus seres queridos. Yo sigo atendiendo a las personas que de alguna manera están bajo este diagnóstico positivo y que están aislados en casa, obviamente, no están entubados. Eso es imposible comunicarse con ellos. Genera una rutina diaria ya, pero si no estás a tiempo, mira, se ha especulado mucho sobre fechas, nos interesa. Así somos, ¿no? Cuando estamos en los primeros días de enero, ¿qué hacemos? Agarramos el calendario y vemos los puentes, y vemos los días de descanso. Si nos preocupan mucho las fechas, ¿no? Los días lunes empezar la rutina, los fines de año para cerrar bien, principio de año para la dieta, no sé, mil cosas. Somos seres como muy de calendario. Bueno, pues genera una rutina y aprovecha para hacer aquellas cosas que siempre te gustaron y que habitualmente, por falta de tiempo, entre comillas, porque yo creo que más por falta de disciplina, pues no hacías, como pues leer libros, películas, series, ¿no? Construir, pintar, empezar a hacer. Y si estás padeciendo la enfermedad, pues te recomendamos: maneja bien tus pensamientos que metes a tu cabeza. Maneja bien tus pensamientos intrusivos. No supongas lo peor de manera anticipada. No te alarmes innecesariamente. Sé realista. Recuerda, hemos escuchado casos de personas que vencen al coronavirus. Personas diabéticas, de más de 70 años, con hipertensión. Hemos visto que salen de los hospitales. Es decir, hay casos de personas que se están curando. Sé realista. Cuando sienta miedo, apóyese en la experiencia que tiene en situaciones similares. Piense en cuántas enfermedades ha superado en su vida y las ha superado con éxito. No podemos congelarnos por el miedo. No podemos quedarnos aislados. Entonces, como verán, estas consecuencias de la pandemia pueden detonar factores de riesgo suicida. Creo que ustedes hicieron el enlace bastante bien. Nosotros vamos a tener en FETACUM algunas actividades que quiero compartir con todos ustedes. Primero, el día 5 de mayo
el 5 de mayo, vamos a dar un Zoom, las personas de intervención de EFETACUM, vamos a contestar cómo intervenir en situaciones de crisis por COVID-19. Estas crisis psicoafectivas, psicoemocionales. Los estamos invitando, es gratuito, conéctense. 5 de mayo, recuerden, a las 6 de la tarde, Ciudad de México. Los estamos invitando a que manden un inbox. ¿A dónde? A la página de EFETACUM, aquí por Carlos Valencia, suicidólogo. Dejen su mensaje, nos conectamos. Te invitamos, mandar en el inbox de la página, deja tu mensaje. Tienen 1000 formas, la mayoría tiene tiene el WhatsApp que utilizo para entender y atender el acompañamiento. Entonces, contáctanos si estás interesada. Recuerden, 5 de mayo, 6 de la tarde. El punto de la hora centro de la Ciudad de México, a las 6 de la tarde, cómo intervenir en situaciones de crisis por COVID. Entonces, la invitación está hecha. Yo, de todas maneras, terminando este en vivo, voy a subir el póster de la invitación para que ustedes lo puedan comunicar y pasar a nosotros poder estar en contacto todavía. Y ahí vamos a dar ciertas indicaciones. Otro aviso, vamos a tener en EFETACUM AC, prevención y posvención del suicidio, un acompañamiento psicológico, psicoterapéutico breve. Si presentas algunos de estos síntomas, ansiedad, tristeza, miedo, irritabilidad, angustia, no duermes bien o duermes mucho, dificultad para manejar tus emociones, comunícate con nosotros. Comunícate y de todas maneras, si ahorita el número, yo se los voy a poner el póster después de este en vivo y lo voy a comunicar tanto en EFETA como en los grupos, como en las páginas. Es el 5586 57 78 53. Repito, 5586 57 78 53. Voy a subir el póster para que ustedes estén ahí. ¿Cómo ese va a ser este sistema? Es nuestra línea de prevención. Entonces, este teléfono va a generar la contención. Hacemos la contención y a los minutos vamos a recibir a la persona, se le hace una contención, unas preguntas y después se le canaliza con nuestro personal de contención y atención suicidológica. Siéntanse seguros. Yo soy el primer convencido de que las personas que los vamos a atender somos profesionales de la salud mental, de la salud emocional y que tenemos vasta experiencia en esto del acompañamiento. Acompañados, siéntanse a caminar. Durante esta contingencia por COVID-19 estamos para apoyarte. Sin costo, es sin costo este apoyo. Así que los esperamos. Muy bien, queridos amigos y amigas, todo esto, todo lo que nosotros estamos haciendo, lo que su servidor junto con el equipo de trabajo de EFETACUM, todos los esfuerzos, estamos convencidos de que estamos contentísimos y con el mejor entusiasmo para poderles atender. Visítenme en mi canal de YouTube, se llama Carlos Valencia Suicidólogo. Ahí ustedes pueden ver todas las participaciones, todos los temas de todo lo que hemos hablado, tanto en los grupos de acompañamiento suicidológico integral, como en el grupo de ingeniería familiar, como lo que hemos hablado en EFETACUM AC, prevención y posvención del suicidio, y por supuesto que aquí por Carlos Valencia Suicidólogo, vayan a mi canal, se llama así, Carlos Valencia Suicidólogo. Comenten, ¿verdad? Porque vamos a estar pidiéndole a la gente de qué quieres que hablemos, ¿verdad? Vamos a invitar gente cuando superemos de manera afectiva toda esta situación, pero vamos a estar transmitiendo desde nuestro canal de YouTube la próxima semana para alimentar nuestras redes sociales.
Entonces, el nombre es Carlos Valencia, suicidólogo. En YouTube búsquenlo, suscríbanse y ahí los espero. Y muchas gracias por seguirme, muchas gracias por ver estos videos y por estar al pendiente de su salud emocional y espiritual. Y recuerda que en Efetacom tu vida es el sentido de nuestras vidas. Muchísimas gracias, pasen una excelente noche, un buen viernes y que tengamos la fuerza, la valentía, pero el entusiasmo para seguir caminando con sabiduría y amor. Muchísimas gracias, buenas noches.